Yes. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días, saludarlos. Muchas gracias por el tiempo y por y todas estas carreras que realmente los pusimos a todos a hacer. El proyecto para el trabajo final de grabación, diseño de drenaje superficial y riego por goteo y aspersión subarbóreo para la producción del cultivo de aguacate en la finca Nubes en Coris, Cartago. Mi persona, Darío Guzmán Álvarez. La agenda de la presentación va a ser la introducción, los objetivos, la metodología en que se desarrolló el proyecto, los resultados, conclusiones y recomendaciones. En la introducción, tenemos la finca en la que realizamos el proyecto, en la que se realizó el proyecto, la finca Nubes, en el Valle de Coris, la cual atraviesa la quebrada Barahona, que viene en ese sentido. Aquí es donde se va a desarrollar el proyecto. En este momento la finca está sin uso ni nada. Tiene un área de 2 hectáreas. La topografía es bastante plana. Tenemos de sur a norte de 0,2% y oeste a este de 1,2%. Es literalmente casi como una mesa, ¿verdad? Entonces es apta para hacer cualquier actividad. En este caso se escoge el cultivo de aguacate, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tiene un buen precio de venta. Se están abriendo nuevos mercados. Hay mucha competencia también, pero hay nuevos mercados que están abriendo con el aguacate y las producciones por árbol son altas. Y teniendo en cuenta el cultivo de aguacate tiene una sensibilidad para la asfixia radicular, por eso el proyecto también se desarrolla en la parte del drenaje. El objetivo general del proyecto, diseñar un sistema de drenaje superficial y un sistema de riego por goteo y un sistema de riego por aspersión subarbórea, con la finalidad de mejorar el desarrollo y la producción del cultivo de aguacate en la finca Nubes, ubicada en la zona del Valle de Coris, Cartago. Como objetivos específicos se planteó diseñar las obras de drenaje que mejor se adapten al terreno para que no se inunde durante la época de mayor intensidad lluviosa y que no se vea afectada la producción del cultivo de aguacate. El segundo objetivo específico, diseñar los sistemas de riego por goteo y aspersión subarbórea, teniendo en cuenta las condiciones del terreno mediante la estimación de los parámetros agronómicos e hidráulicos para el cultivo de aguacate. Y por último, evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que generan la ejecución del proyecto y así determinar la factibilidad para un futuro desarrollo. La metodología, cómo se desarrolló el proyecto, fue diseñar en primer lugar las obras de drenaje. Luego de las obras de drenaje se diseñaron los sistemas de riego. Y por último, ya diseñado el drenaje y el riego, las evaluaciones tanto ambiental, social y económica. En la parte de resultados, empezamos con el diseño de las obras de drenaje, tomando en cuenta el drenaje superficial, la lluvia, se descargaron datos de 10 años de lluvia, se hicieron todos los análisis estadísticos y con un periodo de retorno de 10 años se determinó una lluvia de diseño de 81 centímetros de precipitación, lo cual con un coeficiente, con una escorrentía con un K de 2, con una condición y el uso de tierra y hileras rectas, nos dio una escorrentía de 78, una infiltración potencial de 2,51 centímetros y una recarga de 2,94. Posteriormente se calculó la escorrentía de 780 milímetros, que la tenemos aquí, y el tiempo de drenaje para el aguacate de 24 horas y nos dio un coeficiente de drenaje de 90,42 litros por segundo por hectárea. Teniendo en cuenta el área, que son 2 hectáreas, y con el coeficiente de drenaje de 90,42 litros por segundo, nos da un caudal de 181,29 litros por segundo, es decir, 0,1812 metros cúbicos por segundo. Esto para toda la finca nos da, lo modelé el caudal, ¿verdad? Lo metí en el programa, hicimos los cálculos, en este caso en H-Canales, que es una herramienta que nos ayudó mucho, y el tirante que me daba era 0,3 metros, lo que quiere decir un poco más de 30 centímetros, pero el drenaje superficial para toda la finca, para toda el área, para las 2 hectáreas, por lo cual el drenaje superficial no era, o la precipitación o la escorrentía no era el que estaba perjudicando tanto, o que está perjudicando tanto a la finca al momento de las inundaciones, por lo cual se hace un diseño de los drenajes superficiales de 0,30, pero no va a ser uno, va a haber varios en la finca. Ahorita los voy a mostrar cómo va
pueden estar divididos. Entonces, este drenaje superficial pues nos va a ayudar, pero no va a ser el que nos va a dar el 100% de la efectividad de drenaje, por lo cual se pasa a diseñar un drenaje subsuperficial, que es realmente el que va a estar afectando el aguacate, porque tiene, como lo mencioné antes, es susceptible a asfixia radicular. Entonces hay que ver que esa tabla de agua se mantenga bajo las raíces del aguacate. En la recarga antes calculada, 0,2 metros día. La profundidad de la capa del estrato impermeable está a 3 metros y se calcula con una profundidad de DREN de 2 metros para mantener una tabla de agua de 0,75 metros. La conductividad hidráulica del suelo es 1,92 metros día y teniendo en cuenta un ancho de solera de 0,5 y un talud de 1,5, nos da un espaciamiento de mitad de dren a mitad de dren de 31,72 metros. Esto para lograr mantener esa tabla de agua por debajo para no tener problemas con el aguacate. Este es el dimensionamiento de los drenes subsuperficiales a 31,72, logrando tratar de lograr este 0,75, este nivel de agua que es aquí esta curva, para no afectar los aguacates, los árboles de aguacates. Y al final el diseño de las obras de drenaje quedarán de esta forma. Los drenajes subsuperficiales son los celestes y esta es la línea de flujo. Y los drenajes superficiales, la intención, como lo vimos al principio, todo el caudal nos daba con una sección de 0,3, nos daba de ancho de solera, nos daba un tirante de 0,3 metros. Entonces, colocar los drenajes superficiales en los lotes, eso es básicamente la seguridad para que no, la escorrentía vaya a caer más rápido. Va a actuar como un tipo de colectores de las aguas de escorrentía para que caigan a los subsuperficiales también y los guíen tanto esta parte sur y esta parte norte, que los guíen a este punto donde nos vamos a encontrar dos compuertas, las cuales van a tener la función de si la quebrada Barahona que pasa por aquí tiene mayor presión, no deje entrar a los drenes, y cuando más bien tenga que evacuar los drenes subsuperficiales y la quebrada tenga menos presión, entonces que se abran. Esto para evitar las inundaciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la quebrada pasa por aquí, hay que también calcular el caudal máximo, una avenida máxima que va a pasar para determinar si nos va a generar un efecto de inundación. Y esta quebrada Barahona tiene un área de influencia de 784 hectáreas. Inclusive la alimentan dos quebradas más pequeñas, la quebrada Nueva y quebrada Luisa. Entonces tiene 784 hectáreas que la van a alimentar, por lo cual va a llevar bastante caudal en una avenida máxima. El área de influencia, 748 hectáreas. La longitud del punto más alto a la quebrada son 4.074 metros y la altura del punto más alto al punto más bajo, 197, lo cual nos da un tiempo de concentración de 37,69 minutos. La intensidad máxima de la cuenca, teniendo en cuenta el tiempo de drenaje, el tiempo de concentración y el periodo de retorno para 10 años, utilizando las curvas de IDF, nos da 83,39 milímetros hora. Y el coeficiente de escorrentía, con un tipo de vegetación forestal, ¿verdad? Una pendiente no mayor al 2% y textura, en este caso el suelo es franco arcillo arenoso, nos da un coeficiente C de 0,3. Y el caudal, calculado por el método racional, nos da 51,98 metros cúbicos segundo, que de igual manera lo ploteo o lo calculo por H canales, y el tirante nos da 2,13 metros, teniendo en cuenta el ancho de solera que tiene ahorita ese perfil o esa quebrada, que es de 1 metro. En este caso, la quebrada tiene una altura de 2 metros 2 metros 3 aproximadamente, varias secciones, lo cual no genera en este momento ese desbordamiento a la finca. Pero hay que estar revisándolo constante para que no se levante, no se, por los sedimentos, que no se suba, que esa altura no se reduzca, por lo cual lo ideal es reforzar ese dique que tiene o el ancho de corona, ojalá con la tierra que se va a sacar se va a excavar del drenaje subsuperficial, debido a que
Antes era una finca grande y ahora están construyendo casas a los lados y a los lados ya han rellenado. Entonces, ojalá ajustar ese ancho de corona o elevarlo a la misma relleno que están las propiedades de la par, para no más bien que se haga una piscina debido a que haga un cuello de botella en el cauce de la quebrada y más bien se inunde a nosotros por estar más bajo. Entonces, utilizar esa tierra que se va a excavar y colocarla ahí para mayor seguridad. Teniendo en cuenta ya los lotes diseñados, ¿verdad? Las partes de tierra, según el diseño de los drenajes, pasamos a diseñar los sistemas de riego. Teniendo en cuenta las características del cultivo, es aguacate de variedad Hass, coeficiente de cultivo de 0,85, la profundidad de raíz para riego de 0,5 y un agotamiento del 50%. En este caso, la propiedad es plana, por lo cual nos vamos a dar el lujo de hacer un 3x4 entre plantas y hileras para tener una mayor cantidad de árboles. En este caso, así sería el acomodo de los árboles, teniendo en cuenta, ¿verdad?, los drenajes subsuperficiales, y nos alcanzan 1.165 árboles. Es una cantidad bastante considerable de árboles y vamos a tener una buena producción. En lo que es textura, bueno, ya les había dicho que era franco arcillo arenoso en toda la finca, y la infiltración de 13,47 milímetros hora, como resultado. Y en lo que es la capacidad de campo y punto de marchitas permanente, se decide calcular a dos profundidades, a 20 y a 40, porque nos encontramos una diferencia en la densidad aparente. La textura era la misma, pero la densidad era un poco diferente, entonces varía un poco, por lo cual se decide realizar los estudios de 0 a 20 centímetros y de 20 centímetros a 50 centímetros, por lo cual se divide la capacidad de campo y punto de marchitas permanente para ajustar mejor la lámina, para tener un riego más preciso. A 20 centímetros, la capacidad de campo de 23,58 y el PMP de 12,71. A 40 centímetros, la capacidad de campo de 24 y el PMP de 13,05. Y la quebrada Barahona es la que nos va a alimentar de agua, en este caso para el sistema de riego. Y sin agua no vamos a poder regar. En invierno se aforó y nos dio un caudal de 22,7 metros cúbicos hora, y en verano de 6 metros cúbicos hora, utilizando la fórmula de la velocidad media para poder calcular esos caudales. Y el primer riego, el riego por goteo, en este caso a nivel agronómico, teniendo en cuenta las profundidades, las capacidades de campo, los puntos de marchitas permanente, nos da una lámina neta por secciones, en la primera parte 2,46, en la segunda 2,74, para tener una lámina neta general de 5,196 milímetros. Con esta es la que vamos a trabajar, pero hay que ajustarla, ¿verdad?, con lo que es la evapotranspiración potencial, con el coeficiente de cultivo y teniendo una ETC, una evapotranspiración del cultivo de 2,584 milímetros día, pero hay que corregirla porque es por goteo, utilizando los factores de sombreo, y al final nos da una ETCG, así, de 2,963 milímetros día, es con la que vamos a trabajar para calcular la frecuencia. La frecuencia de riego nos da 2,22 días, corregida nos da 2 días, y la lámina neta corregida nos va a dar 5,926 milímetros. La eficiencia de riego va a ser teniendo un coeficiente de uniformidad de goteo de 0,9, una relación de textura raíz de 0,95 y nos genera una eficiencia de riego del 0,85 y obteniendo la lámina bruta de 6,93. Para lo cual, teniendo en cuenta esta lámina bruta, teniendo un área efectiva de lo que es el árbol de 3,14, el caudal de gotero que se escogió, que es un PSJ Dripper de Netafim, el cual es autocompensado y trabaja en un rango de 0,5 a 4 bares. Y en lo que es el riego por goteo va a ser por rabo de cerdo, colocando 5 goteros y dándonos un tiempo de riego de 2,18 para poder aplicar la lámina bruta requerida al árbol. Las horas disponibles, en este caso se colocaron 15 horas, se disponen de 15 horas y nos dan 6 turnos. Y dándonos un número de divisiones máximo de 13, pero realmente vamos a utilizar las 9
porque sí nos va a dar el caudal para poder realizar este riego a las 9 divisiones, haciendo lotes un poquito más grandes. En la parte de hidráulico se toman dos partes, la sur y la norte, siendo la sur de 1 al 5 y la norte del 6 al 9, teniendo esta la mayor cantidad de árboles, por lo cual vamos a diseñar para la condición máxima, que es el 2, lote 2 que tiene más árboles, y lote 1 que tiene menos árboles de la parte sur, y en la parte norte el 6 el que tiene más y el 9 el que tiene menos. Esto para tener condición máxima y condición mínima, y si todas las presiones nos calzan aquí, por ende nos deben de calzar en los otros lotes. Igual se revisaron uno a uno, pero vamos a mostrar los datos de lo que es la máxima y la mínima en función de cantidad de árboles. Y en lo que es el rabo de cerdo, ¿verdad? Es la misma para los 4 lotes, bueno, lo mismo para los 9 lotes, con un caudal de 0,01 metros cúbicos hora, y las pérdidas por fricción que nos dan son, ¿verdad?, muy pequeñas, son muy despreciables, y el diámetro de tubería va a ser de 9,6 milímetros interno. Los laterales de conducción, que son los que van a alimentar los rabos de cerdo, en el lote 2 tenemos 94,5 metros, en el lote 1 73,5, en el norte 25,5 y en el lote 9 49,5 metros. En este caso el diámetro en la parte sur y en la parte norte vamos a seguir utilizando el mismo, 9,6, y los caudales obviamente van a variar, ¿verdad? Porque unos tienen más árboles y otros tienen menos árboles. Las pérdidas por fricción, en este caso, sí se nos elevan un poco en el lote 2, pero es la condición máxima. Entonces, se mantienen todavía en el rango de trabajo porque la tubería es de 4, es polietileno, con una presión de trabajo de 4 kilogramos. Entonces, aunque se nos elevan un poco las pérdidas por fricción, hay que tener en cuenta para no hacer una combinación de tuberías en lo que es todo el diseño de todos los lotes, entonces se decide trabajar con él. Y la presión de entrada de 22,92, presión distal 18,61. En este caso, la presión de operación de los goteros se estableció a 15 metros columna de agua, por lo cual al final todas las presiones en entrada y distal están en ese rango, por lo cual los goteros sí nos van a funcionar de la mejor manera, adicional de que son autocompensados. La múltiple que nos va a alimentar esos laterales, los diámetros en este caso sí van a variar. En la parte sur van a ser de 16,5 milímetros y en la parte norte de 9,6 milímetros. Y las velocidades se mantienen bien. En este caso, el poquito más alto en la parte norte, que es el 6, que es el que tiene más árboles. Pero igual, como estamos en condición máxima y mínima, y lo que quise hacer es que fueran las mismas condiciones, pero hubiera una homogeneidad de tuberías, ¿verdad? Entonces, se juega el riesgo, el chance, y después se revisan con el diseño, con los cálculos, y vemos que todo está bien. Y la presión de la múltiple en el lote 2 de 23, en el lote 1 es de 18, en el 6, 21 y en el 9, 17. Todavía estamos en las presiones, entonces el sistema está muy bien. Y en la principal de conducción, de igual forma, vemos como el diámetro en este caso en la parte sur es un poco más grande porque vamos a llevar más agua, son más árboles, y en la parte norte son un poco más pequeños, 16,5 milímetros. Y las presiones obtenidas, 26 el CDT, 26,95, 20, 25 y 23, por lo cual estamos trabajando en presiones bastantes bajas o normales, y la tubería si no lo va a poder aguantar. En este caso, la bomba escogida para poder llevar estas cargas dinámicas totales es la bomba SM430 Evergosh. Su curva de operación nos da para alimentar esos caudales con esas presiones, y que no se nos genere una sobrepresión o que no haya presión también para poder llevar esos caudales. Y este es el diseño general de lo que es el riego por goteo, teniendo los laterales de 12 milímetros, tanto en la sur y la norte. En la norte tenemos la múltiple, que también va a ser de 12 milímetros, y en la sur, esta sí va a aumentar a 20 milímetros, y la principal de la parte norte va a estar con 20 milímetros, y la principal de la parte sur va a ser de 32 milímetros. Esto porque vamos a tener que llevar más agua a estos lotes. En la parte de riego por microaspersión, se empezó asumiendo un par de 70%, se calculó un diámetro teórico del 3,27, con un área efectiva de 3,14 del árbol, y un área del árbol de 12, que es el desplazamiento de 3 por 4,
Y se logró encontrar, se determinó escoger este microaspersor Nandan Yam AquaSmart 2002 con un diámetro de 3,5, lo cual nos dio un par de 80,18. Y de igual forma, en la parte agronómica se trabaja con los dos horizontes, ¿verdad? De 0 a 20 y de 20 a 50 centímetros, obteniendo una lámina neta de 28,70 con la evapotranspiración del cultivo, la ETC de 2,58, nos da una frecuencia de riego de 11,11, redondeada, corregida a 11 días, y nos da una lámina neta corregida de 28,42 milímetros, con la cual se va a trabajar con la eficiencia de riego para ver la lámina bruta, que es 33,44 la lámina bruta. Y estas son las características agronómicas de lo que es por microaspersión. El consumo bruto por árbol va a ser de 401 litros árbol días. El caudal mínimo que vamos a ocupar para el microaspersor va a ser de 16,7 litros hora y el caudal máximo puede ser de 105 litros hora, por lo cual el caudal del microaspersor Nandan Yam va a ser de 35 litros hora que escogimos y nos genera un tiempo de riego de 11 horas con 40, 11,47 horas. Para tener unas horas totales, perdón, unas horas totales de 126,12 horas y el caudal mínimo requerido del sistema va a ser de 3,47. Vimos que teníamos 6 metros cúbicos hora disponibles en la quebrada. Las horas disponibles, en este caso vamos a utilizar las 24 para generar 2 turnos de riego, haciendo unas divisiones máximas del sistema de 22. En este caso no vamos a utilizar las 22 divisiones, vamos a hacer 18, tal como se muestran aquí en la figura. En este caso van a ser lotes de riego, donde vamos a regar en unos casos 2 laterales o 3 laterales para buscar una uniformidad de riego, para tener ojalá caudales parecidos o áreas de riego parecidas. En este caso vamos a utilizar la misma dinámica, el lote 1 y el lote 11, teniendo el que tiene menos árboles, más árboles y menos árboles en la parte sur, y en la parte norte el 17 y el 14, el que tiene menos árboles y más árboles. De igual forma, los laterales de conducción, en este caso ahí es donde van a ir los microaspersores conectados, en este caso no tenemos rabo de cerdo, ¿verdad? Y nos dan, el microaspersor va a trabajar con una operación de 1,5 a 4 bares. En este caso, la presión de operación va a ser de 20 metros columna de agua y nos da una presión de entrada de 22 y una distal de 20, lo cual se mantiene en el rango de 22 a 22.8 y 22.15 en el lote 11, y en el norte de 22.05 y 22.38, y en la 14 de 20 a 20 y 21, lo cual están en el rango y los microaspersores van a funcionar bien. En la múltiple tenemos presiones de 22.88, 23.32, 22.50 y 20.81. Igual están en polietileno con presión de trabajo de 4 para que soporten todas las presiones. Los diámetros van a ser de conducción de 21,1 milímetros, diámetro interno, en este caso en las dos partes, en la sur y la norte. Y en la principal van a ser de 33,80 y 33,80. En este sí hay más homogeneidad de riego porque hicimos lotes más pequeños. Entonces los lotes de la parte sur, que eran más grandes antes, ahora están igualando en cantidad de árboles en la parte norte. Por lo cual los diámetros en este caso sí hay una homogeneidad completa y teniendo cargas dinámicas totales bastante parecidas, 26,59, 23,81, 24 y 21, generando que la misma bomba se pueda utilizar, la SM430 Evergush, para poder llevar esos caudales y esas cargas dinámicas totales. Y este sería el diseño de microaspersión. Los laterales de 20 milímetros, las múltiples de 25 milímetros y las principales de 40 milímetros para poder regar los 18 lotes. Y en lo que es la evaluación ambiental, se llenó el formulario de Setena y nos dio un puntaje de 85,5, los dio una clasificación B2, lo cual significa que solo debemos de llenar una declaración jurada de que lo que llenamos en el formulario y que el proyecto no va a generar impactos negativos, más de lo que reportados en el formulario. En la parte social, se utilizó la metodología de la empresa Green Momentum, una metodología en la cual se generan unas preguntas para luego completar esta matriz de impactos o cobeneficios
impactos negativos o cobeneficios, en el cual los dos impactos negativos, bueno, uno es en la parte de construcción, se van a hacer las excavaciones, generación de polvo y ruido, y en la parte de igualdad de género, ya que lo que es la agricultura, en este caso no es muy común ver mujeres realizando labores agrícolas, entonces ahí hay un proyecto, hay un punto ahí negativo en la parte de mujeres que se puede solventar ya más adelante en un proceso de post cosecha, donde hay una planta y ahí sí tengamos, las mujeres sí se involucran más en la parte de post cosecha. Y en la parte económica, el goteo tiene una inversión de 11.542.000 y el de microaspersión de 10.158.000 colones, dándonos un BAN de 138 y 140, son muy parecidos. Y el TIR de 54 y 55 tiene un periodo de recuperación de goteo de 3,3 años y el de microaspersión de 2,9 años. En este caso, a nivel de conclusiones, el aguacate tiene la característica de que es sensible al agua en las raíces, por ello no se puede dejar que se produzca una asfixia radicular, lo cual el drenaje debe ser fundamental. Por esta situación y analizando el caso de la finca Nubes, se diseñó un drenaje superficial y subsuperficial para reducir los efectos tanto de la lluvia por escorrentía como las aguas superficiales y así tener una plantación bien establecida sin problemas de acumulación de aguas y con los requerimientos específicos del cultivo a nivel de aireación en las raíces. La conclusión número 2, contemplando todos los parámetros agronómicos e hidráulicos del cultivo de aguacate en la finca Nubes, se establece como el mejor sistema de riego el de microaspersión o subarbóreo, ya que lograremos un mejor humedecimiento del suelo y por el tipo de suelo que contiene arcilla en una parte considerable y que tiende a agrietarse, lo ideal es mantener el suelo con una buena humedad y a nivel mecánico es más sencillo tanto instalar como estar revisando el correcto funcionamiento del sistema y nos darán menos problemas de mantenimiento, a su vez resultó ser la mejor propuesta a nivel económico. Y a la tercera conclusión, al evaluar los aspectos ambientales y sociales que va a generar el proyecto, nos da como resultado más factores positivos que negativos, tanto es viable en estos aspectos y posteriormente el factor económico, los índices Van y TIR nos indican que los proyectos son rentables y con ganancias a corto plazo. Es verdad que la inversión inicial será considerable, pero las ganancias también, y por ello el periodo de retorno está para poco menos de los 3 años, y teniendo este punto de balance lo convierte en un proyecto viable y con una buena mira para una pronta ejecución. En la parte de recomendaciones, en lo que es en la parte de drenajes, van a ser el eje principal para los problemas de aguas subsuperficiales presentes en el suelo. Un buen mantenimiento de estas vías de evacuación de aguas, tanto superficiales como subsuperficiales, serán obligatorios para no tener pérdidas de árboles innecesarios y así tener una plantación bien establecida. Las obstrucciones en las tuberías siempre están presentes en sistemas de riego, donde los orificios de salida sean pequeños como los microaspersoras. Para esta situación se deberá establecer un sistema preventivo, que será la utilización de filtros con mesh mayores, ojalá 180, y cada vez antes de iniciar a regar se deberán de estar limpiando para asegurar un eficiente funcionamiento y posterior un plan de revisiones de emisores para evitar problemas de riego y de drenaje. Y una a nivel de los análisis, una recomendación a nivel económico, será que antes de poner en marcha el proyecto se debería iniciar una apertura en el mercado de este producto para empezar teniendo una buena colocación del cultivo, ya que la inversión sí es considerable como para estar perdiendo cosechas por falta de mercado de venta. En este caso, la producción de aguacate va a empezar a los 3 años, por lo cual una vez que se empieza con el proyecto, y aprovechar esos 3 años para empezar a abrir ese mercado. Y eso sería el proyecto que realicé. Muchísimas gracias. Dejo de